En Habla, creemos que las grandes transformaciones requieren alianzas. Las empresas mueven a los países y la educación tiene el poder de formar ciudadanos conscientes. Hoy están con nosotros Arturo Chertovsky, quien desde Universia impulsa proyectos que fortalecen a las universidades con becas, cátedras, digitalización y emprendimiento. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente con distinciones como el premio Case James L. Fisher y un doctorado honoris causa de la Universidad del Cáucaso. Ivana María es CEO de Dalia, un ecosistema que impulsa a mujeres y empresas en el desarrollo de un liderazgo consciente. Es fundadora de Storyplace, la primera red social de journaling enfocada en la vulnerabilidad. Ricardo Phillips ha dedicado su trayectoria a transformar el futuro de la educación superior. Economista por el ITAM y maestro en administración por la Escuela de Kellogg de Northwestern University. Hoy es director general de la Universidad de Insurgentes y socio operador en educación para el fondo de Capital Linsor Capital. Sofía Díaz Rivera Olivier es gerente de Economía Circular y Abastecimiento Sostenible en Danone México. Su trabajo se centra en el desarrollo de estrategias para el abastecimiento responsable, la reducción del impacto ambiental de los empaques y la colaboración con actores clave para fortalecer la cadena de reciclaje en México y Latinoamérica. Hablan Arturo, Ivana, Ricardo y Sofía y escuchamos todos. Habla 2025. Escucha, imagina, crea, transforma. Luego mis proyectos de sustentabilidad y pues capacitamos a la gente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, qué gusto tenerlos acá el día de hoy. Justo platicábamos el viernes pasado sobre cómo organizar este panel y de qué vamos a hablar. Y bueno, ahí surgieron un montón de ideas. Pero en lo que nos vamos a centrar principalmente es hablar, sí, de la sostenibilidad en la educación, pero cómo la educación es un pilar fundamental de la regeneración social. Y creo que todos los que estamos acá sentados es algo que hacemos todos los días, que va desde las primeras infancias. Desde Instituto Natura incidimos en política pública, Universidad de Insurgentes, la parte de cómo empoderar a las mujeres, que un poco hablábamos, también acompañado de Dalia, y por acá Grupo Santander apoyando estas iniciativas, y por supuesto, bueno, Danone también en esta parte de la sostenibilidad. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y muy contentos de estar aquí. Hola, hola. Sí, felices de estar aquí. Bueno, muy bien. Oigan, no me pasaron las preguntas, pero yo hice trampa y las traigo por acá. Primero, bueno, queremos hablar de esta importancia de las alianzas, ¿cierto? Hablábamos un poquito de esta cultura con propósito y ahí quiero preguntarles a Ivana, a Ricardo y a Arturo, ¿por qué es imperativo que las corporaciones, la academia y la sociedad aborden esta visión de trabajar en silos y comiencen a ver su actuar y el impacto que tiene en la colectividad y ya no en estas cuestiones individuales? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Bueno, hola a todas, a todos. Por un lado, estamos, pues como todos sabemos, viviendo en un momento, en un mundo en el que está cambiando muy, muy rápidamente todo, ¿no? Está cambiando la tecnología, está cambiando las necesidades de las nuevas generaciones, está cambiando las necesidades del medio ambiente, todo está cambiando a una velocidad muy rápida. Y pensar en la palabra colaboración y movernos de una, digamos, era de competencia o de competitividad hacia una era de colaboración es una solución sostenible a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque por un lado es prácticamente imposible estarte adaptando a las necesidades que están saliendo todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en temas de educación. Sobre todo en temas de educación en las que generaciones están confiando en instituciones, en modelos educativos, confiando en que van a poder
realmente satisfacer las necesidades que ellos tienen para poder prosperar en sus vidas, ¿no? Profesionalmente, etcétera. Entonces, poder hacer alianzas y colaboraciones con otras personas que tienen otros fuertes, que están enfocándose en otras cosas, a diferencia de querer hacer todo internamente, es una manera mucho más fácil de estarte adaptando a las nuevas necesidades, de estar escuchando y reaccionando e implementando ciertas cosas en tus programas y demás, a diferencia de quererlo hacer todos solos y entonces cuando ya lo desarrollaste, pues ya hay unas necesidades nuevas, ¿no? Y yo creo que eso es un gran ejemplo de lo que pasó en nuestra colaboración. Y esto que nos cuenta Ivana, ¿cómo ustedes lo aterrizaron, Arturo? Si nos puedes contar un poquito, bueno, Arturo y Ricardo, ¿cómo sucedió esta triada maravillosa? Como toda buena triada, esto empieza en una cena, platicando de cómo arreglar el mundo. Yo con una idea de necesito contenido de Dalia porque es muy bueno y se lo quiero dar a mis alumnas. Y Dalia en ese momento dirigido por Gina Díaz Barroso, que dice, sí, pero hay que crecerlo. Y aparece en la escena Arturo. Y dije, perfecto. Dije, Dalia, tú me ayudas con el contenido, yo lo empaqueto y lo produzco y lo distribuyo. ¿Y quién crees que lo paga? Arturo. Y esa fue la idea de la cena. Y 3 meses después lo lanzamos. Y 1 año, 9 meses después, 17,000 mujeres impactadas por becas en 8 países, gracias a la suma de los 3. A ver, sin lugar a duda, el pagano fui yo, pero no me importa haber acabado siendo el pagano, porque precisamente a eso nos dedicamos y eso me hace pensar en la pregunta con la que iniciaste. ¿Por qué la colaboración? ¿Por qué la colaboración? A ver, el reto que estamos confrontando en las instituciones educativas, en todos los niveles, no solo en el universitario, en todos los niveles, es brutal. Es las carencias, las necesidades, si de por sí las venimos arrastrando con brechas crecientes de más de 20 años, con financiamiento público que no alcanza y una tendencia a la baja en el financiamiento público que no alcanza desde hace años, pues con fenómenos que se han dado últimamente como el de la inteligencia artificial, pues a ver, el reto es mayúsculo. ¿Y qué hemos tenido? A ver, vamos a ser muy honestos, hemos tenido una participación desde el sector corporativo que deja mucho que desear y que ha sido bastante pobre. Y hay que aceptar lo que ha sido bastante pobre. ¿Y por qué ha sido bastante pobre? No es un tema de buenas voluntades, ha sido un tema precisamente de falta de colaboración. Muchas veces la necesidad del posicionamiento de la marca en una corporación en lo particular o de pagarle pleitesía al ego de un gran empresario que está detrás de esa marca es tan importante que no colaboramos. Y entonces, ¿qué hacemos? Fragmentamos los esfuerzos. Entonces, si ustedes revisan el estado del tercer sector, digamos, enfocado a la educación, que viene con el apoyo de los empresarios, pues lo que te vas a encontrar es una sopa de organizaciones. Y si les preguntas, oye, ¿están trabajando juntas para que juntas puedan tener un proyecto común, una visión común y mover la aguja, realmente hacer algo que impacte? La respuesta es definitivamente yo no trabajo con ellos. ¿Por qué no trabajas con ellos? Porque son mi competencia, ¿no? A nosotros en Santander nos preguntan muy a menudo, oye, ¿y por qué apoyan a las universidades? Y para mí esto es un no-brainer. La respuesta es no. ¿Por qué apoyamos nosotros a las universidades? ¿Por qué no hay más empresas? ¿Por qué no hay más grandes corporativos que están apoyando a las instituciones educativas? ¿Por qué no hay un apoyo de verdad? ¿Y por qué no sumamos las voluntades y los esfuerzos de varias? Oye, ¿te importaría que otra marca financiera estuviera involucrada? Me importaría que fuera una más. ¿Por qué no son 10? ¿Por qué no son 20? Las necesidades son tan brutales que es verdaderamente un sinsentido que compitamos en este terreno. No habría por qué competir en este terreno. Tienes toda la razón, son egos corporativos que por salir en la foto, como el que lo hizo, fragmentan y fragmentado no hay forma de llegar. Y que justo es esta parte tan importante de las alianzas, ¿cierto? Porque si queremos hacer una transformación social a través de la educación,
tiene que ser sinergizada por el gobierno, ¿no? Políticas públicas, inversiones, por la sociedad civil, ponernos de acuerdo, dónde está el rumbo, hacia dónde vamos, estar pendiente de lo que marcan también estas organizaciones internacionales, las competencias que también hablábamos un poco, y ahí retomando lo que decían sobre las alianzas, sobre cómo cofinancian, cómo lo pones a disposición, cómo generas estos contenidos, quisiera preguntarles cómo es que a través de estas alianzas generan esta cultura de propósito común, donde el resultado final tiene un impacto y una trascendencia social. ¿Qué podrían recomendarnos para dejar estos egos atrás y en qué 5 cosas o 3 cosas nos tendríamos que centrar cuando hacemos estas conversaciones? Yo creo, primero, además de dejar el ego, es que si tu aliado no tiene el propósito que tú tienes, no va a funcionar. O sea, hay claramente el tema de beneficio de corto plazo que juega con los egos, es mi marca la que está allá arriba o es mi beneficio, pero si en el largo plazo y en la visión de qué queremos llegar a tener, no estamos alineados, no va a funcionar. Entonces, el propósito viene en el mismo proyecto. O sea, y si volteas a ver, bueno, pues Dalia claramente tiene un propósito de género y tiene, yo creo que el mejor contenido en México de género. Santander claramente lo tiene y la Universidad de Insurgentes claramente lo tiene, ¿no? Con un proyecto de lograr que pues más o menos de los 26,000 alumnos que tenemos, 15, 16 salgan con un gran empleo, porque tú sabes que primer empleo, mujeres y hombres, sigue teniendo esta brecha, ¿no? Enorme, hay que cerrarla. Ivana. También sumando a eso, yo creo que cuando se comparte un propósito, y yo creo que si nos enfocamos en el propósito, hasta antes de entender qué alianza hace sentido para ese propósito, ¿no? O sea, paso número 1, ¿cuál es el propósito? Y estamos también viviendo en un mundo con muchas nuevas oportunidades y nuevas maneras de hacer las cosas y nuevas alianzas y maneras creativas en las que podemos llegar a soluciones. Entonces, yo diría que paso número 1, quítate de toda definición o como que desaprender un poquito también. Desaprender es sumamente valioso para la innovación. Desaprender y poder enfocarte en cuál es el propósito y en base a eso entender cuáles son pues ahora sí que las piezas que son necesarias para que este propósito se pueda cumplir. Y de ahí, como rompecabezas, ¿qué stakeholders hacen sentido para estas diferentes cosas que se necesitan para cumplir el propósito? Y tal vez te topas con la sorpresa de que son empresas que nunca te imaginaste o empresas en industrias que nunca te imaginaste o personas individuales que resulta que con un simple search online te das cuenta que comparten ese propósito. Entonces yo creo que hoy en día estamos también es algo muy bonito de las nuevas generaciones, que son generaciones con propósito. El propósito importa en todo, en el trabajo, en la educación, en todo. Ya no es un tema de impacto, es un tema de necesidad. Entonces, si nos enfocamos en cuál es ese propósito, creo que las piezas que son necesarias llegan naturalmente, las puedes encontrar en lugares donde no te lo esperas, y si encuentras aliados que comparten el propósito, son aliados que van a entender que el cómo tal vez cambia a lo largo del tiempo, pero el qué se mantiene firme. Y eso es también algo importante de estas alianzas, poder adaptarlo, escuchar. Llevamos 7 generaciones de esta alianza y en cada una vas escuchando también. Es una escucha activa de que adaptamos, que mejoramos, que esto, que el otro. Y siempre abiertos a cambiar el qué, pero nunca obviamente cambiando el cómo, pero nunca cambiando el qué, porque el propósito se mantiene. Mira, yo creo que tanto Ivana como Ricardo tienen toda la razón. O sea, el compartir propósito es fundamental, saber escuchar es fundamental. Y yo voy a abordar un poco en esto porque, a ver, a mí me pasa mucho, ¿no? Pues, trabajo en Banco Santander, entonces me ven cara de banco, pero es muy común, no nada más con las instituciones financieras, sino con las corporaciones. Es como fui un poco crítico de la falta de colaboración de las corporaciones por los egos que priman y la necesidad de posicionar la marca. También es muy, muy común que cuando abordas a una corporación para tratar de hacer un proyecto común, lo tratas nada más como un patrocinador.
y llegas a decirle, yo ya tengo todo armado, yo soy el experto, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que quiero lograr y vengo a ti para que me des dinero. Y me vas a dar dinero porque voy a poner tu marca. Perdón, no me importa poner mi marca. Poner mi marca es lo de menos y qué bueno que eres experto, pero ¿qué crees? Nosotros también tenemos una expertise in-house que es muy importante y entonces no estoy aquí para ser un socio pasivo que te financia, sino para ser un socio activo a donde juntos vamos a formar un proyecto que tenga más impacto porque lo estamos haciendo juntos. Entonces, yo siempre le digo a la gente que me viene a buscar para buscar un patrocinio, no soy patrocinador, soy socio. Si tienes la capacidad de hacer un proyecto educativo como socio y la apertura de trabajar como socio, es el escucha al que está haciendo referencia Ivana, si haces escuchar y vas a dejar que te dé input, juntos vamos a elaborar el programa, los contenidos, perfecto, cuenta conmigo. Si me vienes a vender un producto que tú ya hiciste porque eres una chucha cuerera y no quieres meterle mano, pues te vas a tener que buscar a otro. Y yo creo que eso pasa muy, muy seguido. Oigan, y que hablan un montón de flexibilidad, de acuerdo en común, de conversaciones hasta incómodas, ¿no? Porque seguro hay puntos en los que no se coincide y es bien válido. Y retomando un poco esto que decían sobre liderazgo femenino, que tú lo tocaste, de esta brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, no solo en los primeros trabajos, ¿no? Cuando recién egresas, sino hoy en muchas posiciones, en muchas empresas, en Latinoamérica, ya ni hablar de México. Quiero preguntarles, ¿qué hacen hoy desde sus organizaciones? Y ahí también me gustaría escucharte, Sofi, ¿qué hacer hoy para tener estas competencias desarrolladas de liderazgo femenino? No sé si quieres empezar tú, Sofi. Iba a empezar, quería interrumpir, pero a ver, yo estoy de acuerdo contigo que luego llegan y te dicen dame dinero y no es dinero, o sea, el logo da lo mismo, o sea, quieres un socio. Nosotros así llevamos desarrollando pequeños productores de los Altos de Jalisco durante 15 años, que son parte de nuestra cadena de suministro, y ahí ha tenido un fuerte componente de educación, ¿no? Tenemos una alianza con la UNAM donde se está capacitando a los técnicos que brindan asesoría a los productores en campo y tenemos otro proyecto también con pequeños productores de fresa donde nosotros también capacitamos a los productores, ¿no? Entonces requiere estas alianzas entre academia, empresas, ONGs, que fue el caso de aquí, y luego muchas veces no entienden por qué Danone se mete hasta la cocina, ¿no? Esperan, haz de cuenta que tú dones dinero, te vayas y que esperes el reporte de… Y no es así. O sea, yo voy a los proyectos, yo me meto. Tuvimos un proyecto con pepenadores, yo estuve en rellenos sanitarios, hice las encuestas de impacto social. O sea, hay que entender para saber si está impactando o no. Y un poco a tu pregunta, Danone articula su visión de sostenibilidad a través de la ruta de impacto Danone, ¿no? Que tiene 3 pilares: salud a través de la alimentación, regeneración de la naturaleza y desarrollo de comunidades prósperas. En desarrollo de comunidades prósperas viene toda la parte de inclusión, diversidad e inclusión, ¿no? Yo personalmente yo no lidero esa parte, yo lidero la parte ambiental. Silvia Dávila, que es nuestra CEO, impulsa mucho el tema de diversidad e inclusión, desarrolló unas guías junto con el Consejo Coordinador Empresarial que están disponibles para cualquier empresa que quiera implantar temas de diversidad e inclusión en las empresas, pero yo les puedo hablar más de sustentabilidad. Pero, por ejemplo, tu rol como mujer y en este liderazgo femenino, sí, donde gestionas estos proyectos en comunidades y que también me parece que las mujeres jugamos un rol bien importante en la comunidad y es algo que platicábamos el viernes. ¿Cómo ves, Sofi, estas habilidades desde el liderazgo femenino? A ver, si te cuento, cuando empecé en esta posición, ahorita lidereo todo sustentabilidad en Danone de México, me tocaba ir a comunidades y no creían que fuera mexicana, entonces me aceptaban, porque decían, ¿cómo una mujer está aquí dándome órdenes, organizando este proyecto? O sea, les tuve que enseñar mi INE de sí soy mexicana y no lo creían. Y tenemos un proyecto con una comunidad ñañú en Hidalgo de acceso a agua y es impresionante porque se junta la comunidad, o sea, se gobiernan por usos y costumbres y yo siempre era la única mujer. Y entonces cuando decía, o sea, hay una señora enfrente que ella cocina quesadillas y, o sea, siempre que iba, me paraba a desayunar ahí, le decía, señora Agustina, ¿usted por qué no
se pone como en la gobernanza de la comunidad. Uy, no, soy mujer, a mí no me van a aceptar, ¿no? Y fui hace 2 semanas, me dio gusto que ya mínimo hay una mujer, pero sigue habiendo puro hombre y pasa mucho en las comunidades que visitamos, inclusive haz de cuenta en los productores Margarita, tú te das cuenta, o sea, es una ganadería familiar, está toda la familia involucrada, ¿no? Y hay un productor que tiene la sala de ordeña más limpia, y es porque su esposa va y la limpia todos los días. Y te das cuenta que todas las mujeres están involucradas, pero quien recibe el pago es el hombre. O sea, quien tenemos registrado como productor es el hombre. Entonces, este año que cumplimos 15 años, hicimos un evento, decidimos hacer un video para visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria lechera, ¿no? Y sacamos como testimonios de estas mujeres, les dimos unas flores y estaban muy emocionadas, porque luego la mujer es la que hace el trabajo, pero quien recibe el pago y quien está visible es el hombre, ¿no? Son cosas que yo he notado y bueno, en mi equipo la mayoría son mujeres. Ahora tuve que contratar un hombre porque dije ya, necesitamos diversidad de la otra parte. Claro, y me parece muy interesante lo que trae Sofi, porque justo hablábamos también de estas competencias que necesitamos desarrollar las mujeres, ¿no? Y que es un poco desde este síndrome de la impostora que de pronto nos da, y este proyecto que ustedes traen en conjunto habla un poco de eso, ¿cierto, Ivana? Si nos quieres contar. Sí, justamente, bueno, Dalia en general nace a partir de ese entendimiento y de ese descubrimiento, ¿no? De que pues, las mujeres están más que preparadas académicamente. De hecho, muchas veces, y no me dejarán mentir aquí, muchas veces estudian más preparadas académicamente que los hombres. Sacan mejores calificaciones. Entonces, y no es un tema de quién más o quién menos, simplemente es un tema de que ese no es el problema necesariamente, ¿no? O sea, entonces, ok, ¿por qué estas mujeres altamente preparadas académicamente no están llegando a esas posiciones de liderazgo que quieren llegar, no están logrando X o Y cosa, ¿no? Y una de las cosas más impresionantes es que en parte tiene mucho que ver con la misma mentalidad de la mujer. Y eso es algo que obviamente viene a raíz de otras cosas, ¿no? A raíz de una cultura, a raíz de muchos años de digamos, creencias limitantes, a muchos años de muchas cosas. Entonces, en Dalia nos enfocamos en ayudar digamos, a la mujer a través de herramientas, experiencias de aprendizaje, etcétera, a justamente desarrollar esas habilidades que son más de un cambio de mentalidad que de habilidades duras, que de academia, digamos, puntual, ¿no? Las cosas que en realidad no te enseñan en la escuela, normalmente, en casos diferentes, sí. Pero entonces es el tema de creértela, o sea, una palabra que es muy fácil de decir, pero tiene muchas complejidades detrás de esa palabra, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que te la creas, para que le apuestes, para que arriesgues? ¿Por qué la mujer tiene que estar 110% segura de algo antes de tomar un paso? O sea, porque ese tipo de cosas. Entonces, los programas de Dalia se enfocan siempre en un proceso de transformación que empieza desde lo interior, con el poder interior, después del poder de accionar y el poder de inspirar. Y justamente ese mismo modelo es un modelo que habla de un liderazgo consciente, de un liderazgo femenino, en el que es un proceso que el verdadero liderazgo consciente empieza con un proceso de autoconocimiento y de una conciencia interior y personal para poder liderar con esa conciencia. Entonces, todos los programas que hacemos se enfocan en esa transformación. Este diplomado que tenemos en conjunto es un diplomado que está muy específicamente curado con contenido de Dalia, y no solamente por Dalia, sino por todos nosotros. O sea, realmente todos han metido mano en asegurarse de que el camino de aprendizaje es exactamente el que tiene que ser, en el que cada mujer que toma ese programa lo califique, nos diga qué opinan, en el que haya mentorías que los acompañan de parte de insurgentes. O sea, tantas diferentes piezas, pero al final del día para justamente acompañar a estas mujeres en un proceso de desarrollar esa autoconfianza, esa inteligencia emocional, esa gestión de sus emociones, ese liderazgo, habilidades de liderazgo, que si bien son habilidades de liderazgo femenino, también son las habilidades que hoy en día son ese tipo de liderazgo que se pide, que se exige de las nuevas generaciones y del mundo y del ecosistema y de todos, ¿no? O sea, entonces son habilidades que de hecho no son específicas a la mujer tampoco.
Son habilidades que tanto hombres como mujeres tienen que desarrollar. Claro que eso me encanta, ¿no? Yo cuando los escuchaba, liderazgo femenino a veces pensamos que solo emana desde la mujer, pero realmente es una nueva corriente, es un nuevo estilo de liderazgo que es más cercano, que es más incluyente, que escucha, que es empático, y creo que eso lo deberíamos de desarrollar todos como seres humanos, ¿no? Y hablando un poquito de estas habilidades que deben de generar o debemos de desarrollar las mujeres, sé que el programa que ustedes traen y todo lo que han hecho va encaminado a ello. Y yo veo hoy a la mujer, y lo platicábamos hace un rato, como este ente participativo. Muchas veces son las primeras que se avientan a hablar de reciclaje, hablar de sostenibilidad. Y ahí me gustaría hablar un poquito con Sofi y bueno, en general con ustedes hoy, como desde las agendas que tienen de este compromiso compartido, de este propósito en común, ¿cómo logran impulsar en sus empresas en la universidad, ¿no?, el tema de la sostenibilidad en México, especialmente empezando contigo, Dani? Hoy, ¿cómo se hace desde Danone? A ver, la sostenibilidad no solo se construye desde la operación, sino también desde la educación, la capacitación y el empoderamiento de las personas. Entonces, siempre tratamos de hacer alianzas multisectoriales, se comunican los proyectos, hemos logrado generar conciencia y transformar hábitos y fortalecer capacidades en las comunidades. Te contaba del proyecto Margarita y Madre Tierra, donde estamos capacitando a los productores con prácticas de agricultura regenerativa para que tengan una resiliencia climática. También, por ejemplo, desde 2022 estamos colaborando con Grupo Promesa, que ellos lo que hacen es educación ambiental en escuelas, y estamos impulsando fuertemente el reciclaje de poliestireno, que es un material que nosotros tenemos y hoy no se acopia. Entonces, lo que no se acopia no se recicla. Entonces, ellos desarrollaron un programa educativo en las escuelas para enseñar a los niños cómo reciclar. También desde 2011 tenemos un programa que se llama Prefiero Agua Simple en primarias, donde se enseña a los niños la importancia de tomar agua simple para el tema de los hábitos. Y evidentemente, yo al equipo, yo estoy en el equipo de compras, o sea, sustentabilidad reporta compras en Danone. Yo ayer di un entrenamiento a todos los compradores de por qué es importante que ellos entiendan la sostenibilidad, porque ellos desde su trinchera en compras podemos tener una cadena de suministro más sustentable, ¿no? O sea, ellos deciden de dónde vienen los ingredientes, qué prácticas, inclusive podemos decidir, o sea, a qué proveedor con prácticas más responsables le compramos o no, ¿no? Y voy a dar un curso también, creo que dentro de 2 semanas al área de marketing, porque ellos también toman decisiones que impactan la sostenibilidad de los productos, ¿no? Desde el empaque, ¿no? Si le pone etiqueta, entonces, dependiendo de la etiqueta, es reciclable o no es reciclable el envase, ¿no? Entonces yo lucho porque sean reciclables, pero luego llega marketing y toma una decisión porque se ve bonito en anaquel y ya todo el trabajo que llevamos construyendo va para atrás, ¿no? Entonces sí la capacidad, o sea, el que sepan, el que estén informados, pueden tomar mejores decisiones. Y que me encanta porque volvemos a regresar al inicio de nuestra conversación y de lo que se trata este Summit de Habla, que es la educación, la importancia de estar poniendo a la vanguardia no solo a las nuevas generaciones, ¿no? Hablábamos un poco de esta inclusión que deberían de tener los más chiquitos, aprendiendo a leer y escribir en tiempo, para que después esa no sea una condena cuando son adultos. Y aquí retomando la parte de los cursos y un poquito hablando de estos aprendizajes a lo largo de la vida, ¿qué creen o qué paradigmas hoy en día debería de cambiar hablando de educación adulta o para adultos? Bueno, el primero no es, si lo dejas en un curso, puede que agarres un skill muy específico. No sé si la palabra educarte en sostenibilidad lo vas a lograr así. La tecnología y la educación continua nos ayuda mucho, pero si tú no tienes un contenido que puedas repetir todos los días como lo hacemos en la universidad, tenemos un programa que se llama DNWIN, y no es que yo tengo la clase de género, la clase de sustentabilidad, no. Todas las materias durante el tiempo que están con nosotros corren programas. Todos los meses los jóvenes participan, que es la segunda. Tienes que actuar en, si no, no vas a saber qué está pasando. Y la tercera es, rodéate de aliados.
independientemente si es género, medio ambiente, paz y ciudadanía, que lo hacemos también, estuvo por aquí la gente de escuelas, si no los involucras con expertos, con la tecnología que te va a dar el contenido, pero con una vivencia, y lo haces durante mucho tiempo, no va a tener impacto, ¿no? La educación continua es muy importante, porque ya para los adultos, pues el título, bye bye, ¿no? Se está muy probado que la información o lo que tú recibes de contenido educativo, no de competencias y no de habilidades, en 5 años ya no funciona, ya se acabó. Y la única forma de ir adentrándote a ese contenido, pues es volver a tomar más contenido. Pero no te va a servir si tú no te formaste antes. Entonces, las universidades yo las veo como una organización para ayudar a formar en las competencias de vida, ¿no? Que tu mamá bien les dice, no son blandas, son de vida. Y la tecnología lo que nos ayuda es sobre esto ponerle los contenidos que cada 5 años van a estar cambiando y que tenemos que estar ahí. A ver, en el fondo Ricardo tiene razón, pero desafortunadamente no todas las universidades son win ni tienen esa visión. La verdad es que la carencia todavía transversal en términos de equidad de género, sustentabilidad, cultura de paz, competencias perdurables, es casi mínima ante una disciplinariedad férrea que obedece a modelos educativos de principios del siglo XX y con el cual no nos hemos podido poner al corriente sobre las necesidades que están cambiando en el mundo. Entonces, cuando Ricardo dice, pues las universidades lo tienen que hacer transversal a todo lo que hacen y enfocarse en estas competencias perdurables, muy mal llamadas blandas y demás, de nuestra convivencia armónica y lo que necesitamos ser como humanos, pues es de aplaudirle, pero el hecho es que la mayoría de las universidades no están ahí y tienen unas carencias brutales que nos regresa también al tema del liderazgo. Poco a poco los liderazgos han ido cambiando, todavía hay un camino brutal por recorrer, todavía hay muchísimos techos de cristal, por ejemplo, en equidad de género, sí ha habido un avance significativo en los últimos 5 años, pues si tú veías el número de rectoras en las universidades mexicanas hace 5 años, eran menos del 10%. El menos del 10%, ¿no? Ahorita ya cambió, ya está rondando los 30, ha habido un empuje concertado, pues si luego vas bajando por las capas y empiezas a ver los contenidos educativos, pues no están ahí. Entonces, para nosotros mucho de la tarea desde Santander Universidades, Universia, ha sido pues ayudar a las universidades a transformarse. ¿Y cómo transformándosela? Aunque lo diga un poco así como, bueno, los cursitos, Ricardo, no, los cursitos pues es el trabajo complementario, puede ser que no sea esta transversalidad ideal que Ricardo quiere, pero ante que no tengan nada, a que puedan tener acceso a algunos cursos y ofertarlos a toda la comunidad universitaria, que ojo, no nada más a los estudiantes aquí, si hablamos de las universidades, administrativas, docentes, a toda la comunidad, se vuelve fundamental porque lo que realmente necesitamos es ir generando un cambio brutal de cultura. Y sí, a ver, es el lifelong learning, es la educación para toda la vida. Poco a poco la relevancia de los títulos universitarios está empezando a bajar, el retorno sobre la inversión, de decir que 120 horas te enseña una disciplina y que esa disciplina importa. Es un modelo que no, pues está cadavérico, si no está muerto está cadavérico. La inteligencia artificial le da la última puntilla, una irrelevancia que ya veníamos venir, pero la transformación institucional de nuestras instituciones de educación superior, no solo en el país, en el mundo, está muy rezagada. Y entonces la tarea fundamental es, como dice Ricardo, pues la universidad tiene que hacer algo mucho más profundo, sí, pero entonces la tarea se vuelve a ayudar a las universidades a transformarse porque no están pudiendo. Y que me parece importante de esta transformación que hablan, ¿no? O sea, cómo nos volteamos a ver entre todos, cómo nos ponemos de acuerdo las empresas corporativas, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, nosotros mismos, ¿no? Como seres sociales y en esta comunidad. Y acá, hablando un poco sobre estos puntos palanca o habilidades palanca que deberíamos de tener,
creo que hay algo bien relevante que es el bienestar socioemocional, ¿no? Y cómo eso se logra. ¿Ustedes creen que el liderazgo inherentemente es estresante? Y de ser así, ¿cómo podrían regularlo? Ay, no sé si, Ivana, empezamos contigo. Bueno, sí, yo creo que la palabra, a mí me gusta desmenuzar palabras hasta que no queda nada. Y la palabra liderazgo es una de ellas. Creo que si bien en Dalia, por ejemplo, podemos hablar de liderazgo como de no tiene nada que ver con tu rol profesional o con tu trabajo, sino volverte el líder de tu propia vida, es decir, poder tomar decisiones libres y conscientes de lo que tú quieras, ¿no? Pero la palabra liderazgo yo creo que pone mucha presión también en muchas personas y se entiende diferente porque el liderazgo en sí ha cambiado. Entonces creo que no es suficiente hablar de liderazgo. Creo que es necesario hacerle doble clic cuando hablemos de liderazgo y hablar de qué tipo de liderazgo estamos hablando y a qué nos referimos con liderazgo, ¿no? Y en general con todas las palabras, porque yo siento que usamos muchas palabras de repente y pierden un poquito ese valor. Y por otro lado, importantísimo hablar de liderazgo consciente, ¿no? ¿Y qué es el liderazgo consciente? Cuando nosotros hablamos de liderazgo femenino o masculino, etcétera, no hablamos de un género, hablamos de una energía. Todo ser humano tiene energía femenina y masculina, todo ser humano. Y el liderazgo consciente es el que está balanceado con esas dos. No es uno hasta un lado, hasta el otro. Y es un liderazgo que toda persona puede desarrollar también. Y que justamente, por ejemplo, es un liderazgo que tiene muy claro el propósito. Yo creo que hablando de los modelos educativos y de las escuelas y de lo que tenemos que implementar más el descubrimiento del propósito en etapas tempranas, digamos, por lo menos antes de que estás a punto de endeudarte el resto de tu vida con una educación que tal vez ni siquiera se alinea con tu propósito, ¿no? Y sobre todo en un mundo en el que todo el tiempo nos están bañando de información de lo que significa el éxito para alguien más. Entonces, es tan importante poder tener modelos y programas y conversaciones en donde estemos generando estas conversaciones de define el éxito por ti misma antes de que redes sociales te digan cómo se ve el éxito, ¿no? Encuentra tu propósito y en base a eso y sabiendo que eso puede moldearse y cambiar, pero por lo menos sabes que tu propósito es algo que tiene que ver contigo, no con la empresa en la que trabajas. O sea, algo que si tú cambias de empresa 10 veces, ese propósito se va contigo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son temas que no se han abarcado académicamente en los típicos modelos educativos que teníamos. Y yo creo que en parte por eso hoy en día se sienten tan anticuados y tan irrelevantes a veces. Entonces, meter esos temas, yo creo que la idea es no tener miedo a meter esos temas, o sea, no tener miedo. Más bien escucharlo y hacerlo y pues crear nuevos sistemas. Ya no basta con simplemente meter a la mujer o a las personas dentro de los sistemas que existen. Hay que inventar nuevos sistemas y no tener miedo a hacer eso. Oigan, y creo que están, bueno, Sofía, adelante. Estamos un poquito ya al llegar al límite del tiempo, pero por favor, Sofía, compártenos. Yo iba a decir algo, yo doy clases también. Y creo que muchas veces quitan las materias relleno, que son las que generan soft skills, pero sí veo que les hace falta a los estudiantes, como estas de escritura, presentación oral, y muchas veces los chavos que llegan a Danone a trabajar les falta inteligencia emocional. O sea, tú ves, hábilmente y capazmente son muy buenos, pero los mata que no tienen inteligencia emocional, o sea, no han desarrollado soft skills. Y no sé si se puede enseñar o es más bien aventarlos a la vida y que lo aprendan a golpes. No, es la realidad. ¿Como todos? Sí, como todos. O sea, no sé si hay como un curso para eso, la verdad desconozco, pero sí, o sea, a mí me pasa mucho que yo doy en último semestre en Ingeniería en Desarrollo Sostenible, presentan y digo, o sea, ¿cómo me están presentando así? O redactan algo, o sea, y con todo y inteligencia artificial, porque sé que usan inteligencia artificial, o sea, se ve que una persona redactó una parte, la otra parte, y no hila el documento. Digo, ¿cómo van a salir así al mundo laboral si no saben redactar? O sea, está muy cañón. Oigan, y bueno, retomando esta idea y para ir cerrando, me gustaría que compartan en una frase cómo rompemos estos paradigmas educativos del bienestar bien, de cómo generar esta inteligencia emocional,
de cómo seguir construyendo una carrera después de la universidad, porque justo la educación y el autodesarrollo no se acaba ahí. ¿Qué nos podrían compartir como ideas finales? Yo, como estoy ahorita más pro los jóvenes, porque es lo que sigue, te diría que mi meta, y este es real, yo creo que con la tecnología y humanismo, y cambiando los liderazgos, y por eso lo que hacemos con DALE es tan importante, podemos lograr en este país en los próximos 5 años una educación muy buena y accesible. Y si ya tenemos modelos que están más o menos funcionando, hay mucho que hacer todavía, pues junto con nosotros tres, pues ir a ayudar a otras, como bien lo puso Arturo, ¿no? Oigan, me encanta. Entonces, si tenemos por acá organizaciones educativas, que yo sé que hay muchas, saliendo, ahí los abordan, donde está el letrero de habla para generar estas… Pero como nuevas socios, no como conversaciones. patrocinadores, no para pedir dinero, sino particular proyectos. Exacto. Arturo, ¿algo que nos quieras compartir sobre esto? A ver, sí, por un lado, lo que hemos venido hablando, colaboración, colaboración, colaboración. No podemos seguir en competencias estériles en este terreno. No es una organización del tercer sector contra otra, una corporación contra otra. Es colaboración, colaboración, colaboración. El reto es enorme. Y el reto, lo vamos a liderar las instituciones que ya estamos ahí porque queremos realmente reinventar los modelos, o las innovaciones y las disrupciones van a venir de fuera. Pero el sistema educativo en todos los niveles, como lo conocemos hoy, en 5 a 10 años no va a estar. Va a ser otra cosa, con otros actores, con otros modelos. El tsunami de cambio que se viene es brutal. Puede ser bueno o puede ser malo. Eso depende de nosotros. Bien, muchas gracias. Sofi. A ver, yo lo voy a leer porque me gustó. Adelante. La información genera conciencia, la conciencia impulsa el cambio y el cambio solo se logrará el día que cada uno entendamos el rol que jugamos en conjunto, como personas, consumidores, empresas o instituciones. No se trata solo de comunicar, sino de conectar con las personas y mostrarles por qué cada acción cuenta. Me encanta, muchas gracias. Ivana. Hay dos palabras, bueno, una es un término, otra es otra palabra, pero la primera palabra que quisiera decir es evolución. Creo que hay que hacer, no solo pases, hay que emocionarnos con el concepto de la evolución. Estamos aterrados al cambio como seres humanos y como sociedad y como sistemas y como nos da miedo el cambio. Y lo curioso es que está en nuestra naturaleza y en la naturaleza. La evolución es lo más natural que hay. Es más, si no estás evolucionando, no estás vivo, ¿no? Entonces, hacer paces con el concepto de la evolución, no solamente a nivel individual, que eso ante todo, estar constantemente empezar a entender que estás en constante evolución y que así como el mundo cambia, tú vas a estar cambiando y más bien verlo como ese proceso natural, ¿no? Pero no solamente a nivel individual, a nivel empresarial, como modelo de negocio, modelos que evolucionan, modelos, ¿qué significa? Que están en constante escucha activa. Es lo más clave de todo. ¿Qué partes de tu empresa, de tu organización están dedicadas específicamente a estar escuchando activamente lo que está pasando, de lo que se está hablando, lo que tu comunidad está diciendo, más allá de lo que crees que quieren? Y en base a eso, estar constantemente evolucionando y estar bien con tener un modelo de negocio o un producto vivo, que está cambiando con el tiempo y con las necesidades. Y por otro lado, yo creo que si cada persona se enfocara más en sí misma, sería un mucho mejor mundo. Y creo que de ahí nace el liderazgo consciente. Tiene que empezar con una conciencia personal. Entonces, pues eso. Oigan, me encanta, muchas gracias. Creo que nos llevamos un montón de cosas para pensar. Adelante, sí, aplaudan sin miedo. Y tenemos preguntas, ¿verdad? Sí, venía yo pasando por aquí, me topé con unas preguntitas del público. Nos encanta. No están dirigidas a ninguno de ustedes en particular, entonces quien quiera decir yo, dice yo, no tienen que contestar todos. Regina, si quieres contestar tú también, adelante, por favor. Van a ser un par nada más porque no tenemos mucho tiempo, pero esta me parece súper interesante porque es
¿Sobre qué señales ven ustedes que está dando el mercado laboral sobre las habilidades relacionadas con sostenibilidad que los estudiantes tienen que empezar a dominar urgentemente? ¿Cómo lo ven? A ver, yo rápidamente, así como estoy diciendo que había una disrupción brutal del sistema educativo como lo conocemos, pues parte de esa disrupción está anclado en la disrupción en el mundo del trabajo. No hay corporación internacional, y luego ya iremos por toda la cadena productiva, que no esté pensando en recortar su fuerza laboral entre 30 y 40% en los próximos 3 o 4 años. Y quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir, pero no hay una, y el que te diga que no lo está haciendo es porque su Departamento de Recursos Humanos está mintiendo o el CEO está mintiendo. Todos estamos en el proceso de reducir la fuerza laboral. Hay una nueva cosita llamada inteligencia artificial, que es un cambio de época en la forma en la que nos organizamos, y las implicaciones son mayúsculas. Yo creo que Sofi tenía razón en lo que estaba diciendo. Es algo que le llamábamos competencias blandas. El término ya está de moda, ¿no? Y puede regresar a estar de moda, pero pues lo que se dice es que de blandas no tienen nada. Hoy les llamamos competencias perdurables o competencias humanas, que son, y se los pongo, hay un parámetro muy sencillo, pero también a la vez muy complejo, que es decir, pues, ¿qué hace mejor el humano que la máquina? En un momento en el que la máquina está empezando a hacer muchísimas cosas que pensábamos que el humano hacía bien, y la máquina las hace mucho mejor que el humano. Entonces, quieren tener un catálogo rápido, hagan el comparativo. ¿Qué hace mejor la máquina que el humano? Pues lo que le quede para el humano es donde nos deberíamos estar concentrando. Y tristemente el impacto que dice Arturo, donde más está pegando es el primer empleo. Sí. Eso. Está Entonces, desapareciendo los entry los level jóvenes jobs. que son el futuro están perdiendo el acceso a experiencia laboral. Así es. Y eso queda que las universidades tenemos pues todavía más tarea de decir cómo capacitamos a estos jóvenes en habilidades blandas y en el trabajo, ¿no? Porque si no lo hacemos, y las empresas tienen que apoyar en la parte del trabajo, no podemos solas. Yo no puedo enseñar a un joven a trabajar en una empresa si no sé esa empresa qué hace. Claro. Digo, sí sé qué hace, pero la experiencia real en campo, en las empresas, es lo único que nos va a salvar que esos jóvenes finalmente se incorporen, siempre y cuando las universidades los entreguemos con esas habilidades. Porque ahí es donde está el reto, ¿eh? Las primeras generaciones son las que más están perdiendo ahorita. Sí, el famoso necesitas experiencia laboral, pero ¿de dónde la saco? Nadie Son me los quiere jóvenes, contratar, ¿no? que por cierto es el futuro. Sí, sí. Es totalmente incongruente, ¿no? A ver, yendo por otro lado un poquito, pero también pensando en las nuevas generaciones, ¿creen ustedes que puede la educación en sostenibilidad, que las nuevas generaciones están teniendo, impulsar, bueno, como empujar, supongo que es, a las empresas a que adopten la sostenibilidad como un pilar de su operación? O sea, ¿los jóvenes les van a hacer presión a las empresas por esta nueva perspectiva que tienen sobre el mundo? Sí, definitivamente. Y me encanta. Yo creo que hay muchas personas que dicen que, pues, que las nuevas generaciones no quieren trabajar, ¿no? Lo escucho todo el tiempo. Y yo no creo que es cierto. Creo que no quieren trabajar para algo en lo que no creen. Claro. Creo que no quieren trabajar para algo en lo que no están de acuerdo, en lo que no se alinea. Y creo que es algo muy poderoso lo que está pasando con nuevas generaciones, y ni siquiera tan nuevas. Digo, yo, la mía, y no soy tan nueva, según yo, pero el cuestionarte. Estamos por primera vez cuestionándonos cosas que antes no nos cuestionábamos. ¿Por qué? Porque pues confiábamos ciegamente, ¿no? Y las primeras generaciones que cuestionan hasta a sus papás, que eso era como, ¿cómo? Espérate, ¿no? Entonces estás cuestionando maneras, formas, estás cuestionando si vale la pena, pues eso, invertir todo este tiempo en una empresa, lo más valioso que tienes, tu tiempo, tu energía, dedicárselo todo a una empresa, sacrificar todo, tu bienestar emocional, tu energía, tu familia, lo que quieras, pero va a valer la pena. ¿Por qué? ¿No? Entonces ya se está haciendo esa pregunta al final de, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? Y entonces las empresas que no tienen bien alineados esos propósitos, por decirlo así, o que tienen incoherencias, pues esa pregunta, ¿cómo la responden? ¿No? Es como, por dinero,
¿no? O sea, y es como, por un margen más grande, para escalar 10x, para volvernos unicornio. Es como, ¿what? O sea, ¿para quién? ¿Para qué? ¿No? O sea, entonces ya no puedes simplemente enfocarte en eso como empresa. Y lo que antes era ser una empresa de impacto, que era muy admirable, pero era una categoría en la que escogías estar, hoy en día es un requerimiento para la retención de buen talento, de personas que les importa lo que hacen. Es un requerimiento tener impacto, tener propósito, tener sostenibilidad. Que estas personas que están llegando a trabajar a ti, a darte lo más valioso que tienen, que es su tiempo, su energía, sus mentes, sus ideas, estén siendo utilizadas para algo en el que esas personas se van a ir a sus casas en las noches a irse a dormir cayéndose bien, ¿no? O sea, y estando felices de lo que están aportando a este mundo y tranquilos con que están aportando a un mejor mundo, porque pues prendemos las noticias y todo el mundo está deprimido, ¿no? Y un pequeño tip, ¿no? En temas de marketing, la inteligencia artificial nos va a desnudar a todos. Porque lo que hace la inteligencia artificial es agarrar tu contenido, lo que tú percibes de ti mismo, pero no, lo tiene que validar. Entonces, si tú no tienes programas reales, con resultados reales, con terceros que validan esos resultados reales, tu marca no va a aparecer y tu consumidor no lo va a ver. Y esto es un poquito más difícil, porque con la inteligencia artificial y la desaparición de las hojas de Google, no hay 10 en una página, hay uno al final, que es el que se acopla más a ese cliente. Entonces, la carrera por ganar el corazón de todos los consumidores de lo que consuman, hoy tiene la palabra sostenibilidad o no van a jugar. Bueno, pero qué momento tan interesante, ¿no? Porque está como esta amenaza latente, pero también está este cambio de perspectiva, que están conviviendo en el mismo lugar. Suena como que nadie entiende muy bien, hay un choque generacional que creo que solamente va a echar todo para adelante, ¿no? O sea, esto solo puede traer pues como una olla donde se cocinan distintas ideas y distintas maneras de ver el mundo, que va a cambiar mucho las cosas. Y qué bonito tenerlos aquí a ustedes para contarnos sobre todo, de cómo lo están viendo y cómo al final del día los cambios de paradigma y la educación son fundamentales para sacar esto adelante. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Gracias.